nombre es Sergio Rodríguez, soy neurólogo acá de la institución. Agradezco la presencia de todos los que están acá listos para escuchar la charla. Es muy valiosa la participación de todos ustedes. Hoy por hoy, en el día de la fecha, vamos a hablar de un tema que es bastante interesante. En realidad, no sé si algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de estar en charlas anteriores. Hace un par de semanas tomamos como un tema de discusión los olvidos que una persona puede tener, ¿sí? Las quejas de memoria y olvidos. Y de alguna manera esta charla va a ser como una segunda parte de esa primera presentación, haciendo énfasis más en una enfermedad que es la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Entonces, un poco la idea principal de esta presentación va a ser enfocarnos en lo que es la enfermedad de Alzheimer y qué es lo que un familiar debería tomar en cuenta cuando tiene alguna persona en la casa con una enfermedad de Alzheimer. Esta es la siguiente charla para que tengan información. La charla siguiente va a ser este martes acerca de diabetes gestacional. Siempre, como en todas las charlas anteriores, recordarles acerca de los síntomas del coronavirus. Esto ya lo saben de memoria, pero siempre está bueno tomar en cuenta de que si tienen alguno de estos síntomas, no se deben automedicar y contactarse directamente a un servicio de urgencia, a su servicio de urgencia. Y como les decía, la charla de hoy se va a enfocar en lo que es la enfermedad de Alzheimer y básicamente cómo uno debe manejar a un paciente con enfermedad de Alzheimer desde el punto de vista del familiar, no tanto del médico, sino desde el punto de vista del familiar, del acompañante, del cuidador, y los cuidados a tener en la casa. La charla que habíamos dado hace un par de semanas, si no me acuerdo, era 2 o 3 semanas atrás, era acerca de las quejas de memoria que todos nosotros podemos tener y que en algún momento nos preocupa si podemos o no tener alguna enfermedad grave o importante como es la enfermedad de Alzheimer. Esto era debido a que hace muy poco tiempo atrás, el 21 de septiembre, se recordaba el Día Mundial del Alzheimer. Es en esta oportunidad que a nivel mundial se hace mucha difusión sobre la enfermedad y se brinda distintas charlas, información, difusión acerca de la enfermedad, y nosotros no queremos quedar exentos de eso. En la primera presentación habíamos hablado un poco de lo que eran los olvidos benignos y los olvidos anormales o olvidos patológicos, y si ustedes recuerdan, un punto importante de la charla era el tomar en cuenta de que todos podemos tener olvidos, y el hecho de que tengamos olvidos no quiere decir que estemos enfermos, que tengamos alguna enfermedad importante. Pueden ser olvidos normales o habituales que todos nosotros podemos tener en contexto de laboral, problemas familiares, ¿sí? Entonces es importante recordar que existen dos tipos de olvido. Por un lado, los olvidos benignos, generalmente una persona se olvida datos importantes, tiene la facilidad de recordar anteriormente. Es la misma persona la que se da cuenta que a veces se olvida de cosas, y generalmente no tan desmemoriados, no piensan que a diferencia de los olvidos patológicos o anormales, generalmente están asociados a algún tipo de enfermedad neurológica, y en este caso los olvidos que hay que tomar en cuenta o que obligan a consultar a un profesional y a estudiar desde el punto de vista médico, es que generalmente estas personas se olvidan datos bastante importantes, como ser el nombre de familiares, el número de documento, la fecha de nacimiento, la dirección donde uno vive, etc. Generalmente afecta más los eventos recientes, como el no acordarse que almorzó una persona una hora atrás, o qué es lo que comió o desayunó el día de ayer, etc. Y después tienen la dificultad de recordar eso. O sea, no recuerdan con facilidad lo olvidado,
y a veces puede estar asociado a periodos de confusión, desorientación en lugares conocidos, como ser la vivienda, el barrio, etc. ¿Sí? Estos generalmente son los olvidos que cuando nosotros indagamos, preguntamos en consultorio, nos obligan a estudiar esa persona. ¿Sí? Y es importante recordarles también que, o sea, causas de pérdida de memoria hay muchas, ¿sí? Empezando de las causas normales, como ser la edad y el envejecimiento normal. Nuestro cerebro también va teniendo los años, en medida que van pasando los años, nos pasa a todos que tenemos menos facilidad, un poco más de dificultad de recordar cosas como años anteriores, cuando teníamos una edad más temprana. Y también hay algunas enfermedades que no necesariamente son neurológicas, que pueden causar algunos problemas de memoria, como ser falta de algún tipo de vitamina, el consumo excesivo de alcohol, problemas de algunas hormonas, de la hormona tiroidea, haber tenido infartos en el cerebro, traumas en la cabeza, etcétera, que generalmente es lo que uno como neurólogo descarta en consultorio en primera instancia. Lo primero que uno piensa cuando esté estudiando una persona que consulta por problemas de memoria. ¿Sí? Recordar que el estado emocional es muy importante, ¿sí? Cuando uno está está cursando un periodo de estrés, de ansiedad, problemas emocionales, familiares, trabajo, etc., uno va a tener olvidos más frecuentemente. No quiere decir que sea algún tipo de enfermedad, sino que simplemente la parte emocional nos está jugando en contra a la hora de recordar cosas. Y por otro lado, en la lista final, empiezan a aparecer las enfermedades que pueden causar pérdida de memoria, enfermedades que van dañando, degenerando partes del cerebro y que condicionan que exista una pérdida progresiva de la memoria, y de esa es la más importante porque es la más frecuente, es la enfermedad de Alzheimer. Entonces recordar que la pérdida o la disminución de la capacidad para recordar cosas puede ser algo normal por la edad, algo transitorio que se puede solucionar, como ser alguna falta de vitamina, algún problema hormonal, y por último algo más permanente o progresivo, como ser, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer. ¿Sí? Esto también para recordar los síntomas más frecuentes de una pérdida de memoria anormal, o que hace pensar al neurólogo que puede tener una enfermedad neurológica, son estas. Generalmente la persona afectada tiene dificultad para hacer las cosas habituales, o sea, cocinar, lavar, utilizar el televisor, utilizar el celular, o sea, tiene dificultad en hacer cosas que antes las hacía normalmente. Tiene periodos de confusión, generalmente no encuentra dónde está el baño, se desorienta dentro de la casa, cosas que a uno normalmente no le pasa. Tiene a veces dificultad con los números, con las palabras, es incapaz de manejar bien el dinero, hacer cuentas, etc. Obviamente la dificultad para recordar cosas, la pérdida de la memoria es más excesiva o más progresiva, y también puede ir de la mano con cambios de humor, tendencia a ser un poco más agresivo, de mal humor, más irritable, comparado con periodos de Entonces, estos serían síntomas como que uno siempre toma en cuenta cuando está viendo a un paciente en consultorio. ¿Sí? Y es muy común que a nosotros como neurólogos, una persona consulte preguntando que tiene un par de olvidos, y básicamente lo que quiere saber es si tiene Alzheimer o no. ¿Sí? Y esta preocupación viene de la mano de que se escucha mucho en la televisión, en las redes sociales y demás acerca del Alzheimer, porque es bastante frecuente. ¿Sí? Es la causa más frecuente de demencia, de deterioro cognitivo en la población, y como ven acá está en primer lugar. Entonces, esto nos obliga a siempre considerarla o tomar en cuenta cuando uno esté estudiando una persona con problemas de memoria. Como ven acá, la enfermedad de Alzheimer es causante de aproximadamente 2/3 de todas las causas de problemas de memoria que existen. Es por eso que siempre uno la toma en cuenta
y tiene la obligación de descartarla cuando evalúa a un paciente con problemas de memoria. Y acá les vengo a mostrar un par de síntomas o de molestias que me parece son los más importantes y que buscamos nosotros como profesionales para pensar que una persona puede tener un problema progresivo de memoria como es la enfermedad de Alzheimer. ¿Sí? Generalmente las personas afectadas empiezan teniendo cambios importantes en la memoria. Vuelvo a repetir lo que les decía anteriormente. Generalmente estos cambios son más frecuentes de lo habitual. Se empiezan a olvidar cosas muy comunes como cómo ponerse la ropa, cómo usar el celular, cómo usar el teléfono, qué es lo que comió día anterior, nombres de familiares, no poder recordar de personas importantes, de los hijos, de los padres, el número de documento, cosas así. Después empieza a tener dificultades para resolver problemas. ¿Qué quiere decir eso? Que empieza a tener dificultades para realizar actividades que antes hacía muy normalmente. Ir al banco, pagar una cuenta, ir al cajero, sacar dinero, utilizar la tarjeta, manejar el celular, etc. ¿Sí? Son datos importantes que nos sirven a nosotros para ponernos en alerta, para ver cómo proseguir. Dificultad para realizar tareas habituales, como ser el vestirse, la higiene. A veces las personas no se acuerdan o no saben cómo ponerse una ropa que habitualmente se ponen, cómo se pone el pantalón, una remera, etc. No saben cómo utilizar los cubiertos a la hora de comer, como que perdieron la habilidad de utilizar correctamente algunos instrumentos, como ser los cubiertos, una lapicera, etc. Y es muy común también la desorientación. Pero la desorientación generalmente se produce en lugares conocidos. ¿Sí? Puede pasarnos a nosotros, a mí me pasa, y seguramente a ustedes también, de que por ahí vamos a un lugar nuevo, a un lugar muy grande que no conocemos, y como que no nos ubicamos donde estamos. Eso es normal, y eso puede pasar. Pero es distinto, por ejemplo, desorientarnos dentro de la casa. O sea, tratar de ir al baño y aparecer en el patio o en la cocina y no saber dónde está el baño. Entonces, ese tipo de desorientaciones son los que tienen importancia y lo que nos hacen pensar de que está pasando algo más importante o algo neurológico que merece una evaluación. ¿Sí? Es también común el desorientarse en el tiempo, no acordarse bien el año. Si bien a veces uno no recuerda exactamente en qué fecha está, puede pasar unos minutos y generalmente todos nosotros somos capaces de darnos cuenta que estamos en el 2020, que estamos en un periodo de pandemia, que estamos a fin de año, etc. Pero las personas afectadas con Alzheimer generalmente pierden esa noción y cuando uno le pregunta podría decir algo muy disparatado como decir que estamos en el 1920. Si uno se pone a pensar no tiene mucho sentido. Entonces eso sí llama la atención. ¿Sí? Y por último, la dificultad para relacionar algún tipo de objeto. Va un poco de la mano para lo que hablábamos anteriormente, en lo que respecta a la dificultad para realizar tareas habituales. Generalmente los pacientes afectados por Alzheimer no saben para qué sirven determinados objetos. Uno le pasa un vaso y no sabe bien cómo utilizar el vaso. O cuando entra a la computadora, que antes lo usaba normalmente, tiene dificultad en saber cómo prender, apagar, agarra un libro y no sabe cómo utilizarlo, cosas así. Entonces, de alguna manera, estos son los síntomas iniciales o el conjunto de síntomas que una persona que está iniciando una enfermedad de Alzheimer podría tener. A su vez pueden tener problemas en el lenguaje, y si hablamos de lenguaje, estamos hablando de lenguaje tanto hablado como escrito. A veces tienen dificultad en expresarse, no les salen las palabras, que quizá alguno de ustedes que está escuchando la charla va a decir, bueno, eso a mí me pasa frecuentemente. Y es verdad, a veces nos pasa de que queremos decir algo y no nos sale, ¿sí?
Pero en este caso, esto se hace mucho más repetitivo, frecuente y diario, ¿sí? Y aparte no viene solo, viene asociado con algunos de los otros síntomas que les estoy mostrando. Entonces eso es importante para tomar en cuenta también. A veces puede pasar de que dejan de escribir o pierden la capacidad de escribir, es como si estuviesen empezando a escribir, ¿sí? Cosa que a una persona normal no le va a pasar. Y a veces empiezan a tener conductas como guardar objetos en lugares no habituales, poner el celular en la heladera, o poner un plato de comida en el placar, cosas que uno pensaría que no son tan normales, ¿no? A veces uno puede dejar el celular o la billetera en algún lugar y no acordarse, entrar a la casa, dejar sobre una silla y listo. Pero eso es por apurado, porque está pensando en otra cosa al hacer esa actividad, ¿sí? Pero después de alguna manera uno encuentra y recuerda el momento que lo hizo. Pero digamos, guardar un objeto como ser un celular dentro de una heladera, eso es algo más anormal, eso sí llama la atención. Básicamente es a eso a lo que me quiero referir con este punto, ¿sí? Falta de juicio para tomar decisiones, cada vez cuesta más tomar una decisión, saber qué está bien o qué está mal. Esto va de la mano con este otro punto, que es la pérdida de la iniciativa. Generalmente son personas que empiezan a perder el interés en realizar las cosas que uno hace habitualmente, pierden la iniciativa de compartir con la familia, no se dan cuenta de las horas importantes de contacto y comunicación que tenemos, como ser el almuerzo, el desayuno, la merienda. Cada vez se van aislando o alejando más de lo que normal o regularmente hacía, eso también es importante para tomar en cuenta. Y por último, los cambios en el humor, cambios en la personalidad, a veces pueden tornarse un poco agresivas verbalmente, inclusive agresivas físicamente, inversión en los ciclos del sueño, estar algo desorientados en la noche, dormir más de día, no manejar los esfínteres, hacerse pis en la cama, estando de día, cosas que normalmente o que habitualmente uno no tendría por qué hacer. ¿Sí? De alguna manera, con estos 10 puntos es lo que resumo de manera general los síntomas que podría tener un paciente con una enfermedad de Alzheimer. ¿Sí? Importante que recuerden, importante que tomen en cuenta que un síntoma aislado no dice mucho, no diría mucho. ¿Sí? Tienen que tomar en cuenta que generalmente los pacientes afectados tienen varios de estos síntomas, como que van agregando cosas, ¿sí? O sea que eso también es importante. Y es en base a estos síntomas y a algunos estudios que nosotros hacemos, como hacer una resonancia de cerebro y un par de laboratorios en sangre y posteriormente una evaluación de la memoria, que nosotros podemos tener la capacidad de diagnosticar de que nuestra persona tiene probablemente una enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Una vez que hacemos el diagnóstico, lo que hacemos como médicos es tratar de determinar en qué fase está el paciente. Cuando empieza a consultar, lo más probable es que esté en una fase inicial. Y acá a continuación lo que van a ver son algunos de los problemas o de los síntomas que va teniendo la persona desde las fases iniciales de la enfermedad hasta fases más avanzadas, ¿sí? En la primera parte de la enfermedad, generalmente los síntomas son muy sutiles, no son tan marcados, no son tan evidentes. Generalmente los pacientes tienen fallos en la memoria reciente, que es lo que veíamos anteriormente, que se acuerdan las cosas que tienen dificultad en acordarse las cosas que les pasa recientemente. Cambios en el comportamiento, a veces están más lábiles emocionalmente, empiezan a llorar espontáneamente, están algo depresivos o a su vez algo más irritables. Empiezan a aparecer estos síntomas de desorientación que les comentaba anteriormente. A veces puede haber cambios de conducta, como ser agresividad, y tienen más dificultad en la concentración y en hacer actividades que previamente hacían, ¿sí? A medida que va pasando el tiempo y los años, existe una fase denominada moderada, que sería cuando el paciente agrega un poco más de síntomas, tiene una forma más avanzada de la enfermedad,
Acá persisten los problemas de la memoria. Son más frecuentes las alteraciones de memoria, como les decía, y esto condiciona de que el paciente tenga actos repetitivos, como tomar la medicación muchas veces, vestirse y desvestirse y volver a vestirse y desvestirse nuevamente sin un propósito claro. Empieza a no reconocer bien a los familiares o a olvidar cosas importantes, como les decía. Empieza a haber una confusión entre el día y la noche. Empieza a no notar la diferencia entre el día y la noche. Generalmente son pacientes que duermen más de día y a la noche donde más despiertan, se tornan más agresivos. Ahí en este punto, por ahí uno necesita o requiere una ayuda de familiares, va a depender un poco de personas alrededor para hacer las cosas, como vestirse, tomar su medicación, hacerse las cosas en la casa, en la cocina, aseo, etc. Y es muy común en esta etapa que empiecen a haber problemas con el lenguaje, como dificultad en acordarse determinadas palabras. Y ya en la fase más tardía, en la fase más avanzada, en la cual pasaron muchos años de la enfermedad, generalmente estos pacientes van a ser mucho más dependientes, ¿no? Generalmente son pacientes que van a requerir de un familiar, de un cuidador para hacer todo tipo de actividad, ya sea movilización, higiene, alimentación, poder entrar al baño, van a requerir ayuda para gran parte de las actividades que hacen día a día. Pero recordemos que estos son pacientes con un diagnóstico establecido y con muchos años de enfermedad, ¿no? Con un tiempo bastante importante desde el inicio de los siglos. Entonces, desde el punto de vista médico, nosotros obviamente iniciamos una medicación, hacemos controles, pedimos estudios, etc. O sea, el médico cumple una función importante en el seguimiento de la enfermedad, aparte que no es el neurólogo el único que sigue a este paciente, sino es un grupo de profesionales. Es muy frecuente que el psiquiatra haga algo, o sea, el psiquiatra colabore en el manejo del paciente, indique medicación psiquiátrica, etc. El nutricionista es importante, el clínico médico también, o sea, es un equipo multidisciplinario que es necesario para manejar al paciente con Alzheimer. Desde el punto de vista médico, hacemos todo eso, ya sea desde el consultorio o del área del centro de salud que tenga este paciente, ¿sí? Pero, por otro lado, también hay la otra mitad, que es la familia, la familia, el cuidador, que como ven acá, hay muchos puntos que van a tener que tomar en cuenta, muchos cambios que van a tener que hacer a lo largo del proceso de la enfermedad, y muchas áreas en las cuales tienen que aprender a saber cómo sobrellevar y qué cosas son importantes para mejorar, para que la persona que está afectada, la persona con Alzheimer, esté cómoda y esté bien, ¿sí? A mí me parece que un poco la idea de manejar a un paciente con Alzheimer, la idea de seguirlo desde el punto de vista médico y también desde el punto de vista del familiar, considerando que hoy por hoy es una enfermedad que no tiene un tratamiento específico, no tiene una medicación en la cual uno puede curar al paciente. Nuestro objetivo como familia, como profesionales, y un poco lo que tratamos de explicar a la familia, es tratar de hacer de que el paciente esté cómodo, ¿sí? Que el paciente esté cómodo, que no sufra, que esté a gusto y que lleve a lo largo de los años de la mejor manera su enfermedad. Y es para eso que se toman en cuenta muchos parámetros, muchas áreas en lo que es el cuidado de la familia, ¿sí? Y ahora vamos a hablar un par de estos puntos, vamos a hablar qué hacer cuando el paciente tiene cambios de conducta, qué hacer con los cuidados diarios, la seguridad en la casa, algunos consejos para la familia y por último,
la salud de una persona muy importante, que es el cuidador, ¿sí? Las personas que están a cargo de los pacientes afectados. Los cambios de conducta son muy habituales, son muy comunes en pacientes con deterioro cognitivo. Es muy común que una persona con Alzheimer tenga distintas alteraciones de la conducta y del sueño, y es algo que muy frecuentemente lo tenemos que ir manejando en el consultorio e ir luchando para que esté bien, ¿sí? El paciente puede tener agitación, intranquilidad, deambulación errática. ¿Qué quiere decir eso? Caminar sin rumbo dentro de la casa, a veces querer salir de la casa y no saber a dónde ir, sin un propósito, sin fin establecido. Negativismo a la higiene, ser negativo a querer comer, cambios en el apetito, cambios en el sueño, insomnio, pesadillas, múltiples despertares a la noche, y cambios de conducta con agresividad verbal y como también física. Son síntomas que son muy frecuentes en estos pacientes. Generalmente lo que uno recomienda a un familiar que tiene algún paciente afectado con Alzheimer y está cursando con síntomas de agitación, de agresividad, es tomar en cuenta de tratar de mantener un lugar, un hogar lo más tranquilo posible, ¿sí? Evitar de reducir los ruidos, si no es necesario no tener aparatos como hacer televisión, radio, etcétera, prendidos, evitar el desorden, y en lo posible tratar de que no exista mucha gente en la casa, tratar de mantener la mayor tranquilidad posible en los ambientes donde la persona vive, ¿sí? Es importante mantener las mismas rutinas en el paciente afectado, no cambiar de lugar los muebles, que por ahí es algo que comúnmente a veces solemos hacer. Esto al paciente con Alzheimer no le cae bien. Generalmente se recomienda mantener los muebles, la posición de la cama, etcétera, en el mismo lugar, porque el paciente ya se acostumbra a eso, y cuando uno cambia de lugar, le genera una confusión importante y lo hace sufrir. Es por eso que es importante mantener las mismas rutinas. Obviamente, mantener objetos peligrosos fuera del alcance, como ser cuchillos, algún instrumento con el cual se pueda dañar el paciente, la llave del gas, fósforos, etc. Reducir la ingestión de sustancias o de alimentos que pueden ser excitatorios del sistema nervioso central, ¿no? O sea, reducir la ingesta de café, té, azúcar, etcétera, por la noche. Y, por otro lado, saber qué hacer cuando el paciente está agresivo o está intranquilo. Cuando uno está teniendo una situación de estrés en el cual el paciente está muy agresivo, generalmente uno lo que tiene que tratar de hacer es tratar de acercarse con mucho cuidado, con despacio, tratar de transmitirle calma, no elevar la voz, sino más bien hablarle con suavidad, muy lentamente, evitar retarlo, evitar pedirle explicaciones, porque uno tiene que entender que el paciente no lo hace a propósito, no lo está haciendo a propósito, y a veces es muy útil tratar de distraerlo con alguna actividad, con algún otro tipo de actividad que pueda ser agradable para el paciente, ponerle música, mostrarle fotos antiguas, fotos de la familia, de los hijos, leerle un libro, invitarle algo rico que le guste comer, una cosa dulce, cosas así, que generalmente como que cambian el switch y hacen que esta persona se tranquilice. En términos generales, esto es lo que uno debería hacer cuando una persona está con algún tipo de alteración de la conducta, cuando está más agitada, ¿sí? Es común a veces que estos pacientes tengan alucinaciones. Por un lado, alucinaciones, que es cuando uno ve cosas que no existen, por ejemplo, ver una persona o un familiar que ha fallecido en la casa, o que vino alguien que no está, ver animales, insectos, etc. Eso serían alucinaciones. Y por otro lado, también es común que existan delirios. Los delirios, a su vez, es como pensar situaciones que no están ocurriendo, pero que para el paciente piensa que están ocurriendo. Por ejemplo, el hecho de decir de que los hijos le deben dinero,
o que el vecino de al lado le quiere hacer daño, que piensa que el vecino la quiere agredir, o que está preparando un plan para hacerle daño, etc. ¿Sí? O que alguien le robó dinero, o que se le perdió algo de la casa, etc. Es muy común que puedan tener ese tipo de problemas. Celotipia, tener celos de la pareja, pensar que está pasando una situación de pareja con otra persona, cosas así son síntomas o quejas que muy comúnmente tenemos en consultorio. ¿Sí? En este caso, hay que un poco tratar de seguir la línea del pensamiento que tiene el paciente. O sea, si por ejemplo, les pongo un ejemplo, si cree que perdió algo, que perdió dinero, seguir en la idea de ayudarle a buscar, ver dónde puede estar, tratar de buscar una solución a esa preocupación que tiene, a esa idea que tiene de haber perdido algo, ¿sí? Es importante conocer a la paciente e ir dándose cuenta si, por ejemplo, tiene algún escondite favorito. Hay gente que a veces agarra objetos de valor, lo pone en algún lugar y van desapareciendo, y resulta que generalmente el lugar donde lo guarda es repetitivo. Entonces, a veces es importante saber cuál es su escondite secreto para saber dónde deja las cosas, ¿sí? Siempre evitar discutir, tratar de no discutir, mantener la calma y tratar de solucionar de otra manera. Transmitir serenidad al paciente cuando está cursando alguna situación así importante, así molesta, y algo no menor también, tratar de explicar a terceros, tratar de explicar a personas que no conocen bien a la paciente o que tienen poca información de la enfermedad, que esto puede pasar, ¿no? Y que si la paciente lo hace, no es culpa de la paciente, sino es un síntoma más de su enfermedad. Esto va a familiares que no viven con la persona y la van a visitar, algún cuidador, si contratamos a alguien para que cuide a la persona afectada, para que entienda que esto puede pasar y que no quiere decir que es directamente relacionado en contra de una persona. Con respecto a la marcha errática, que es como les decía, cuando el paciente empieza a caminar sin rumbo, ya sea por la casa y a veces quiere salir del hogar, para esto, dentro de algunos consejos útiles que pueden servir, es el hecho de dedicar un tiempo a la persona para que haga actividad física, para que haga ejercicios. O sea, si le mantenemos una rutina de ejercicios, no intensos, pero habitual, vamos a hacer de que pueda enfocar su energía en hacer esos ejercicios y no en querer salir de la casa después. Siempre mantener las cerraduras con llave o con un doble seguro ante la duda o el riesgo de que la persona pueda salir. Tratar de invitarle a la persona a hacer actividades que le gusten, hacer pintura, escuchar música, escuchar tango, lo que fuere. Tratar de adecuar la casa manteniendo sistemas de seguridad, si se puede con videos y demás. Es más o menos lo que hacemos con niños pequeños, ¿no? Tratar de mantener la mayor seguridad posible para que no se haga daño, para que no se escape, para que no se salga. Guardar objetos, esto es importante por ahí, guardar objetos esenciales de la persona. Hay personas que están habituadas, por ejemplo, no sé, a salir con el abrigo, con la cartera, con la billetera, en caso de los varones, etc. Entonces, si uno guarda esos objetos, si el paciente quisiera salir solo y no encuentra la cartera, probablemente no lo haga y desista en el intento. Entonces, a veces es un truco importante que uno puede utilizar en la casa, ¿sí? Y bueno, tratar de mantener siempre en los objetos que lleve el paciente algún tipo de identificación, cosa de que en caso de ocurrir que el paciente se escape o no se lo encuentre, pueda ser fácil de poder acceder a la información de dónde está y la persona que lo encuentre también acceder a la fuente. Son muy comunes las alteraciones del sueño, los trastornos del sueño. Básicamente lo más común es la inversión entre lo que es la vigilia y el sueño, inversión entre lo que es la noche y el día. Esto es lo que denominamos nosotros como médicos el síndrome del ocaso. ¿Qué quiere decir eso?
que generalmente cuando está oscureciendo, cuando está entrando el sol, es muy común que estos pacientes con Alzheimer, empeoren los síntomas que les comentaba anteriormente. Estén más intranquilos, estén más agitados, tengan más alucinaciones o más delirios. Y esto generalmente se debe a muchos factores. Primero que la luz natural, la luz del día que tenemos va haciéndose menor. Al emplear luz artificial, la luz de la casa, hay más posibilidad de que se generen más sombras, más figuras en la casa. Los ruidos también van disminuyendo. Es distinto el ruido que tiene uno en la casa a mediodía, cuando hay una completa actividad tanto adentro como afuera, a una actividad en la noche, donde todo está mucho más tranquilo y pausado. Entonces esas son las razones por las cuales hay como esta confusión en los pacientes a partir de este horario. ¿Sí? Por eso es importante, y para evitar de que exista esta inversión en la cual el paciente se va a despertar o va a estar más activo a partir del final de la tarde, hacer que esté activo a lo largo del día. O sea, hacer más actividades durante el día, hacer un poco de gimnasia en la mañana, ir a dar una vuelta al parque, o sea, tratar de mantenerlo activo, evitar de que haga siestas, ¿sí? Cosa de que a la hora de dormir tenga la fatiga y el cansancio necesario para mantener un sueño adecuado. Es importante no dar comidas muy pesadas a la noche, ¿sí? Porque obviamente van a evitar el que descanse bien. Y hay que tratar de encender la mayor cantidad de luces posible al atardecer, cerrar las cortinas, porque bueno, la oscuridad de afuera genera sombras y puede dar paso a alucinaciones, a ver cosas que no existen. Tratar de mantener una lámpara en la habitación cuando está durmiendo la persona. Siempre verificar la seguridad de la casa. Y tanto para estos problemas como para las alucinaciones, delirios que les comentaba anteriormente, obviamente tienen que consultar con el médico porque seguramente nosotros como profesionales también vamos a apoyar desde la parte médica. Hay medicamentos especiales que uno debe utilizar para reducir esta frecuencia de síntomas. Con respecto a los cuidados diarios, y si hablamos de alimentación, también tenemos que ser lo más regulares posible, establecer horarios, ser prolijo en los horarios, tratar de no dar comidas muy grandes. En lugar de eso, es más útil dar comidas pequeñas pero muy fraccionadas, hacer como 5 o 6 comidas a lo largo del día. Eso les cae mejor, tienen mejor digestión y toleran bien, mejor. Apagar la televisión, programas de radio ruidosos, evitar los ruidos molestos, excepto que el paciente esté a gusto. O sea, si no sé, al paciente le gusta la música y uno le está haciendo escuchar la música que le gusta, está perfecto. Pero, por ejemplo, dejar encendida la tele con el noticiero puede molestar o perturbar un poco al paciente, entonces hay que tomar en cuenta eso. Tratar de no dejarlos solos, tratar de hacer las actividades en conjunto. Y obviamente prepararle la comida, si tiene dificultades para tragar, hacerle una comida procesada, más líquida, y más que todo en base a las recomendaciones que dé el médico, obviamente. Y hacer los controles necesarios, ya sea de pérdida de peso o aumento de peso, con el médico, obviamente. Sí, es importante seguir eso. Con respecto al aseo, que también es un punto clave, porque a veces estas personas tienen dificultad en hacer el aseo, la higiene normal, o simplemente no tienen mucho interés en el aseo personal como lo tenían antes. Lo mismo, es importante mantener una rutina, tratar de mantener un mismo horario de baño, mismo horario de aseo de los dientes, etc. Tratar de adecuar el baño. El baño es una de las habitaciones probablemente con más riesgos para tener algún tipo de caída, problema, ¿sí? Y en el cual si se cae o tiene un resbalo el paciente, tiene más chance de hacerse más daño. Por eso es importante adecuar el baño, la habitación para poner barandas,
un lugar donde se pueda sentar cuando se bañe el paciente, etc. Obviamente nunca dejarlo solo en el baño o en la bañera o en la ducha. Evitar de que la higiene sea una situación estresante y en casos avanzados, en casos en el cual el paciente tiene una forma avanzada de la enfermedad, a veces inclusive se pueden tomar otras medidas como hacer un baño o una limpieza no necesariamente en la ducha, sino mediante paños mojados, toallas, algún tipo de crema, etcétera, de limpieza. Con respecto a la vestimenta, es algo también que poco a poco uno va adecuando. Acá les muestro un par de dibujos de ropas que se pueden utilizar. Básicamente, la idea es que la persona, dentro de su enfermedad, siga siendo autónomo para hacer cosas, y la vestimenta es una de esas. Entonces, obviamente, para darle facilidad, tiene que tener una ropa que sea fácil de usar, ¿sí? Entonces, por un lado hay que dejar de elegir de su propia ropa, pero por otro lado tratar de que sea ropa cómoda, que sea fácil de usar, que sea segura y que el paciente se pueda poner y sacar en el mejor de los casos, ¿no? Tanto de la vestimenta como de los zapatos. O sea, es mejor un zapato que no tiene cordones, etc. Porque si se desatan los cordones y trata de atarse o se pisa los cordones, va a tener una caída, lo cual uno puede evitar si le pone un zapato cómodo que sea mucho más fácil de colocar. Y por último, ya terminando esta parte y un poco la charla y la presentación, la seguridad en casa también es importante. Dentro de la seguridad en casa hay varios puntos que uno tiene que tomar en cuenta. Por ejemplo, colocar medicamentos, productos de limpieza, líquidos que pueden ser nocivos en lugares que estén fuera del alcance de la persona o bajo llave. Guardar objetos que puedan ser peligrosos para los pacientes, objetos punzantes, cortantes, etc. Tener los cuidados en los sistemas de electricidad, que los cables eléctricos estén ocultos, tratar de colocar protectores de enchufe en los enchufes, etc. Tener cuidado con la cocina es muy importante porque la persona con Alzheimer puede dejar abierto el gas y no darse cuenta. Entonces hay que tener algún sistema de seguridad para eso, o en su defecto tratar de utilizar, cambiar en opciones una cocina eléctrica. Sé que es difícil, pero o sea, simplemente guardando el fósforo o cerrando la llave principal uno puede evitar eso, ¿sí? Tomar en cuenta también los grifos de agua, que son, la persona puede dejar abierta una canilla de agua, la del baño, etc. Y como les decía, tratar de no hacer cambios muy bruscos, no cambiar de posición lugares o objetos en la casa, porque eso les genera una desorientación importante, ¿sí? Y por otro lado, también es importante tomar en cuenta de que adornos, floreros, macetas, tratar de quitar todas las cosas que podrían generar un daño si se caen o se cae la persona, quitar alfombras pequeñas que pueden hacer trastabillar a la persona, hacer resbalar, etc. Son básicamente la seguridad que uno tiene que tener. Y por último, para terminar, hay que tomar en cuenta que el cuidador también se tiene que cuidar, ¿sí? Es entendible que es una carga importante para la familia, y en algún momento el cuidador o las personas que están a cargo, si es uno, si son varias, tienen que tomar en cuenta que hay un par de puntos a considerar e inclusive a pedir ayuda, a pedir necesidad, ¿sí? O sea, el cuidador, a veces por el cariño que tiene hacia la persona, por el compromiso que tiene con el familiar afectado, no se da cuenta que excede un poco los límites que tiene, y a veces es importante pedir ayuda y saber reconocer que uno necesita ayuda, ¿sí? Entonces el cuidador tiene que saber reconocer que necesita ayuda, tiene que tratar de evitar de que su vida personal se deteriore, ¿sí? Tiene que saber aceptar cuando una situación alcance el límite, saber cuándo pedir ayuda, ya sea ayuda
de otros familiares, en el caso de requiere el paciente cuidadores externos, enfermeros, etc. No olvidarse de la salud de uno mismo, tratar de hacer los controles médicos, ejercicio, lo que fuere para que uno también esté bien, recordar que uno también se puede enfermar, tratar de buscar algún tipo de actividad para mantenerse motivado, ¿sí? Darse un tiempo para uno mismo. Obviamente tratar de ayudarse por el resto de la familia, evitar el aislamiento, y en alguna situación tratar de saber, lo que les decía anteriormente, tratar de saber decir que no, ¿no? Poner límite a demandas que se está dando cuenta o se da cuenta que no las va a poder hacer. Y obviamente pedir ayuda ya sea de profesionales o que sean médicos, centros de día, etcétera, que seguramente van a dar una mano importante. Entonces, un poco para terminar la presentación, como mis conclusiones, simplemente no voy a repetir todo lo que hablamos, sino recordar que cuando uno tiene alguna persona con una enfermedad de Alzheimer en este caso, o con algún otro tipo de enfermedad neurológica importante, son varias cosas que uno tiene que ir cambiando en la casa y es importante conocer, ¿no? En el caso de un paciente con Alzheimer, uno va a tener que ir adecuando varios aspectos de la vida diaria, como ser la comida, la vestimenta, el aseo, el baño, la organización de la casa, y tomar medidas también que van a ser útiles para que el paciente esté cómodo y no sufra. Utilizar recuerdos, mostrarle fotos, hacerle escuchar la música que escuchaba cuando era joven, hacer la comida especial de la casa. Me parece que eso es muy útil para los pacientes y los hace sentir bastante bien. ¿Sí? Esas serían un poco las conclusiones de la presentación. Y por último, me pareció interesante este postulado, es de un paciente afectado con Alzheimer, creo que era un político o algo así en España, que en algún momento se afectó de Alzheimer y en los primeros estadios de la enfermedad, en alguna de las cosas interesantes que dijo, decía esto, ¿no? De que el Alzheimer, si bien puede borrar la memoria, no logra borrar los sentimientos siguen, y tenemos que aprovechar de estos sentimientos para darle calidad de vida a nuestro paciente. ¿Sí? Y para terminar, me pareció interesante, a manera de ilustrar la charla, les voy a mostrar un video que seguramente lo vieron en las redes sociales, y es muy lindo para ver porque muestra el video de una persona afectada con Alzheimer, es en España también, es una persona con una forma muy avanzada de la enfermedad, pero que cuando era joven era bailarina de ballet, ¿sí? Entonces el video básicamente muestra cómo el cuidador, al hacerle escuchar la música que la persona practicaba cuando era joven, cuando era profesional, ballet artístico, la memoria de ese sentimiento, de esa actividad que hacía aflora, y ella recuerda cómo bailaba y los pasos que hacía, y recuerda un momento grato, ¿sí? Entonces me parece importante, ahora voy a tratar de poner el video, espero que disfruten el video, y que vean que hay cosas que uno, simples como la música, que uno puede hacer por su paciente. Y se ve como empieza a escuchar la música, empieza a recordar los movimientos que lo avanzado que tienen las ruedas, pero eso no le quita la capacidad y la posibilidad de hacer algo que le gustaba, ¿no?
bueno, quería terminar con ese video y básicamente para mostrarles que hay cosas muy sencillas que uno puede hacer por, mm, por las personas en casa, ¿no? Por los familiares en casa. En honor al tiempo voy a leer rápidamente un par de preguntas que hay. Me preguntan si hay estudios que se pueden hacer para confirmar la enfermedad. Sí, sí, cuando uno ve a un paciente en el consultorio le pide un par de estudios, generalmente pide una resonancia, un par de estudios en sangre y después una evaluación de memoria, eso nos sirve para poder hacer el diagnóstico. Me preguntan si es hereditario. Esta es una pregunta interesante, importante. Muy pocas veces es hereditaria la enfermedad, el Alzheimer, ¿sí? En menos del 5%, si no estoy mal. O sea, eso quiere decir que la gran parte o sea, el hecho de que exista alguna persona con algún deterioro cognitivo en la familia tiene muy baja chance de que sea hereditario, y generalmente las formas hereditarias tienen un inicio mucho más temprano, por debajo de los 50 años. Para prevenir, básicamente lo que decíamos en la charla anterior, creo que la charla anterior también está colgada en YouTube, entonces la pueden ver ahí. Para prevenir el deterioro cognitivo es importante una vida sana, ejercicios, buena alimentación, ejercicios para la mente, lectura, leer libros, leer cuentos, sopa de letras, etc. Y cuidarse desde el punto de vista clínico, hacer una vida lo más sana posible, ¿sí? La evolución sí se puede detener, o sea, generalmente lo importante es hacer un diagnóstico temprano, un diagnóstico pronto, para poder empezar a dar la medicación necesaria que requiere, ¿sí? O sea, que la medicación que nosotros podemos ofrecer como pacientes, la idea de esta medicación es tratar de frenar o hacer que sea un poco más lenta la evolución del cuadro. Y bueno, son dos personas que preguntaban eso. Con respecto a la medicación que se usa, me parece que no tiene mucho sentido darla acá en la charla porque hay una lista larga de medicamentos que uno puede usar. A mi cabeza me vienen 5 o 6 que generalmente utilizo, los más comunes, y eso va a depender de cada persona, de cada médico, ¿no? Y de cada paciente. Hay pacientes que van a necesitar una medicación X y por ahí otro va a necesitar otro tipo de medicación. Acá me preguntan qué es lo que le pasa a la persona que está tan confundida, cómo saber qué es lo que le pasa. Es viéndolo. Me parece que una confusión puede ser, ya les decía al inicio, por algo emocional, un problema emocional grave, por una falta de vitamina o por algo más importante. Por eso es importante la evaluación médica. Y acá me preguntan algo que también me parece interesante, como para cerrar la presentación, si las personas afectadas sienten o se dan cuenta de lo que les pasa. En parte no, ¿sí? Yo recuerdo de un maestro de mi carrera que decía que la ventaja que tiene el Alzheimer, dentro de todo lo malo que te puede causar, es que el paciente no se da cuenta de lo que está pasando, no se da cuenta de lo que le está pasando a él y no se da cuenta de lo que está pasando en su entorno. Entonces, de alguna manera, no sufre si nosotros no le hacemos sufrir, ¿entienden? Es más la carga para la persona que lo ve, la persona que lo quiere y ve que se va deteriorando poco a poco, pero a veces el paciente no se va dando cuenta con eso, y básicamente ahí es importante hacer lo que decíamos, ¿no? Evitar de que sufra, evitar de que tenga alucinaciones, evitar de que no duerma bien, etcétera, evitar de que se caiga, etcétera, y eso depende más de la familia que del mismo paciente. Por el resto, el paciente va a estar bien si hacemos eso, ¿sí? Bueno, agradezco la atención, agradezco a todos los que se quedaron hasta el final de la charla, y nada, simplemente nuevamente dar mis agradecimientos, espero que haya sido de su agrado la charla y que les sea de utilidad, ¿sí? Bueno, muchas gracias, hasta luego.